Éxodo 28, versículo 1. ¿Ya? ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Una vez más, leámoslo juntos. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Amén. Podemos estar cómodos. Vestiduras de honra y dignidad. Amén. Y quiero que vayamos un poquito al contexto de esa palabra allí en Éxodo capítulo 28. No nos vamos a mover de ahí de Éxodo 28. Pero sí quiero que recordemos qué sucedió algunos capítulos atrás. ¿Qué nos narra la palabra algunos capítulos atrás? Recordemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, los llevó por el desierto, y nos dice Éxodo capítulo 19 que luego de 3 meses de haber salido de Egipto, que el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano poderosa de Dios, llegaron al desierto de Sinaí, a un lugar llamado desierto del Sinaí, y dice la palabra que el pueblo de Israel acampó frente al monte, ¿sí? Lo que conocemos como el monte Sinaí o el monte Horeb. Pero realmente este no era un monte, o sea, realmente es una cadena montañosa que consta de varias cimas, que consta de varios cerros. Y fue precisamente allí, en este lugar, donde Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, donde Dios habló a Moisés, donde Dios lo llamó para que volviera a Egipto, para que su pueblo fuera libre de esclavitud. Amén. Y 3 meses después de que salieron libres de Egipto, llegaron allí a este mismo lugar. Y nos narra la palabra que Moisés subió al monte para encontrarse con Dios. Dios lo llamó desde el monte. Dice que Dios habló con él por más de 40 días. Ahora, no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar ¿qué más habló Dios con Moisés? Porque son 40 días. Y algunos capítulos allí de Éxodo creo que no alcanzan a narrar todo aquello que Dios habló con Moisés. Y fue allí donde le entregó los mandamientos. Dios le entregó los mandamientos a Moisés, le entregó las leyes, las ordenanzas, los decretos que el pueblo de Israel debía obedecer, que el pueblo de Israel debía seguir, debía ser fiel en obediencia a Dios por medio de estos mandatos, por medio de estos decretos, por medio de estas ordenanzas. Y aquí también Dios le ordena a Moisés construir un santuario. Y la palabra nos dice que el propósito del santuario era que la presencia de Dios siempre estuviera en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque alrededor del santuario se situaba todo el campamento del pueblo de Israel. Todas las tribus de Israel acampaban alrededor del santuario. Entonces el propósito era que la presencia de Dios siempre estuviera allí en medio del pueblo. Y también Dios le ordenó a Moisés apartar a Aarón, apartar a sus hijos para que le sirvieran a él como sacerdotes. Y es lo que acabamos de leer ahí en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Dice que Dios habla a Moisés allí en el monte y Dios le dice: haz que comparezcan, haz que vengan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y le dice Dios a Moisés: de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Pero hay algo que tenemos que entender antes de esto. Y es que en el libro de Génesis, el hombre era cabeza de su familia y ejercía la función de sacerdote para con ellos. Y lo encontramos en Noé, lo encontramos en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José. Ellos como cabeza de familia ejercían el sacerdocio para su familia. Eran sacerdotes de su familia. Cuando Dios formó la nación de Israel, luego que ellos salen de Egipto, dice que Dios le habló al pueblo en Éxodo capítulo 19,
versículo 6, y les dijo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero como el pueblo de Israel violó la ley de Dios, fue desobediente a la ley del Señor, ¿sí? Cuando Moisés estaba allí hablando con Dios en el monte, dice que ellos construyeron un becerro de oro, comenzaron a adorar este becerro de oro, y a raíz de esa desobediencia, a raíz de esa idolatría, el oficio sacerdotal fue limitado únicamente para la familia de Aarón y para la tribu de Leví. Versículo 1, capítulo 28, dice: ellos me servirán como sacerdotes. Los sacerdotes tenían tres oficios o tres deberes muy importantes. Número 1 era servir al Señor en el santuario. Número 2, enseñar la ley de Dios al pueblo. Y número 3, consultar a Jehová por el pueblo. El poder ser sacerdote, el mayor privilegio era que podían consultar a Dios, tener acceso directo a Dios. Pero para ello tenían que vivir una vida en completa santidad, una vida en completa integridad, una vida en completa pureza. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros, como el Israel espiritual, somos reyes, somos sacerdotes. Por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos acceso a Dios. Amén. Tenemos acceso a Él, podemos ir a Él directamente, hablar con Él, hablar de todo lo que nos sucede día a día, hablarnos a través de su palabra. Entonces, esa es la bendición del sacrificio que Dios hizo allí en la cruz del Calvario, derramar su sangre por amor a cada uno de nosotros. Amén. Y seguimos ahí, versículo 2 de Éxodo 28. Entonces leíamos, dice que Dios le dijo a Moisés: de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Y dice el versículo 2: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Y allí encontramos dos cosas muy importantes. Número 1, habla de vestiduras sagradas. La palabra sagrado en el diccionario de nuestra lengua española lo define como algo dedicado o algo venerado a. En este caso, algo dedicado, algo venerado a Dios. Eso es la palabra sagrado. Y según el diccionario bíblico, en el Antiguo Testamento, las palabras consagrar, las palabras dedicar, santificar, son diferentes traducciones de una misma palabra en el hebreo. La palabra Kodesh en el hebreo, en la palabra encontramos, esta palabra la encontramos en nuestra traducción al español como consagrar, como dedicar, como santificar. ¿Sí? Y su significado real es poner aparte para Dios, separar exclusivamente. Eso es lo que realmente significa la palabra. Esa palabra, dice allí el diccionario, que es usada en relación tanto para personas como para cosas. Es decir, una persona podía ser puesta aparte para Dios, podía ser separada exclusivamente, pero podían haber elementos que también eran puestos aparte, eran separados exclusivamente para Dios. Amén. Y allí vemos en la palabra, dice que le dijo Dios a Moisés: hazle vestiduras sagradas. Es decir, cuando hablamos de vestiduras estamos hablando de algo separado exclusivamente para Dios, algo que iba a ser apartado para Dios, algo santo, dedicado, santificado, puesto aparte para Dios y para su servicio. Entonces está refiriéndose a un elemento que debía ser dedicado exclusivamente para que los sacerdotes ejercieran su ministerio. En otras palabras, estas vestiduras no debían tener ningún otro uso fuera del santuario.
únicamente podían ser usadas por los sacerdotes, únicamente en el santuario y únicamente cuando ellos estuvieran ejerciendo su ministerio. Lo segundo que encontramos ahí en este versículo dice: le harás vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. La palabra conferir significa conceder, que les den honra y dignidad. Es decir, cuando ellos usaran estas vestiduras sagradas, esto les daría a ellos honra y dignidad. La palabra honra en el diccionario traduce como respeto, buena opinión, fama. Eso significa la palabra honra. Respeto, buena opinión, fama. La palabra dignidad significa o se traduce como calidad, excelencia, realce, decoro. Eso significa dignidad, calidad, excelencia, realce, decoro. Es decir, estas vestiduras no solo eran una prenda dedicada o una prenda consagrada a Dios, sino que además de eso deberían hacer ver muy bien a los sacerdotes frente al pueblo. De ahí de Éxodo 28 le dice Dios: instruye a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Entonces, no cualquiera podía confeccionar estas vestiduras. Dice la palabra que debían ser personas hábiles, expertas, capaces artesanos, personas que sabían hacer muy bien su trabajo. Pero hay algo más que añade allí el versículo, y es que debían ser llenos con el espíritu de sabiduría. Debían ser llenos con espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que estos vestidos debían distinguir al sacerdote como un hombre apartado para el servicio de Dios. Debía darles distinción a los sacerdotes. Conferir honra, conferir dignidad. Versículo 40. Quiero que saltemos ahí en Éxodo 28, versículo 40. Bueno, allí sigue toda la instrucción que le dio Dios a Moisés, cómo tenían que ser los vestidos, de qué material, de qué colores, cuántas piezas. No vamos a entrar en detalle. Versículo 40 del capítulo 28 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. En la Nueva Versión Internacional dice: les harás túnicas, cinturones, mitras, para conferirles honra y dignidad. Y me salto al versículo 43. Dice: Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y para sus descendientes. Entonces era tan delicado que si un sacerdote llegaba a entrar al lugar santo sin tener puestas las vestiduras sagradas, quedaba muerto. Podía ser muy buen adorador, podía ser muy buen orador, tremendo maestro de la palabra, pero el solo hecho de entrar sin tener puestas las vestiduras sagradas, inmediatamente el sacerdote podía quedar allí muerto. Se le consideraba pecado. Por eso dice: siempre ellos deben llevar puestos estos vestidos cuando entren a la tienda de reunión, cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Dice: esta es una ley perpetua para Aarón y para sus descendientes. Y esto nos habla, si lo llevamos al ámbito espiritual, nos habla acerca de santidad, de integridad, de pureza. Cuando servimos al Señor en cualquier área de la iglesia,
Cualquiera sea la labor que ejerzamos dentro de la iglesia, debemos tener mucho cuidado de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Porque si llegamos a hacer algo sin estar en santidad, sin estar en pureza, sin tener integridad, bueno, Dios es misericordioso. No vamos a caer muertos, así como en el Antiguo Testamento. Pero podemos traer maldición a nuestras vidas. Y como lo hablábamos también el domingo pasado, podemos traer maldición a nuestras generaciones. De ahí lo delicado que es servir al Señor, pero hacerlo una vida de santidad, de integridad, una vida de pureza. Y es que allí mismo en Éxodo capítulo 28, versículo 41, me lo salté porque quería dejarlo así para el final. Dice la palabra: una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón, una vez que hayas vestido a sus hijos con aquellas vestiduras sagradas, dice, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Y si recordamos algunos domingos atrás, cuando estábamos tocando el tema acerca del servicio de los sugieres, de los servidores, de los ayudadores, veíamos que en Levítico, en Números capítulo 8, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra: harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos acerca de los diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 6, dice que luego que escogieron a los 7 varones que iban a servir como diáconos, dice el versículo 6, los presentaron a los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Dice: santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Iglesia cristiana, obra del Espíritu Santo, aprópiense de esa palabra en esta mañana. Dice el Señor: santificaré este lugar de reunión y este altar. Santificaré a sí mismo a los que ministran en el altar, para que sean mis sacerdotes. Habitaré entre ustedes, yo seré su Dios. Ustedes conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto, de esclavitud, de servidumbre, que los saqué del mundo para habitar en medio de ustedes, yo Jehová su Dios. Recibe esa palabra, porque es de parte de Dios. Amén. Amén. Quiero que estemos de pie. Allí en Primera de Pedro capítulo 2 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. De Santiago.